¿Me oyen bien o si no me quito el bozal y... Bueno. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en con este tiempo meteorológico tan, iba a decir agradable, ¿por qué no? Ya no sabe uno lo que es agradable y lo que es desagradable. Bueno, y es la tercera conferencia, la que vamos a escuchar, acerca del ayer, hoy y mañana de la cultura en San Sebastián. Y en este caso tenemos al conferenciante, es Carlos Rilova Jerico, que ha dado a su conferencia el título siguiente. Breve historia del futuro de San Sebastián a partir de un pasado casi desconocido. No, como ven, es algo intrincado el propio título, ¿no? La historia del futuro y luego, sin embargo, el pasado no se conoce. Bien. Pero bueno, quiero decir que esto denota nada más que tiene cierta chispa humorística el conferenciante que tenemos entre nosotros, que es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, y que hizo su doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco con un magnífico libro que fue con la asistencia por mi parte a la presentación de ese libro, la biografía de Fermín Lasala y Collado, el duque de Mandas, con que en ese momento pues yo le conocí porque asistí a la presentación y entonces me interesó, porque me interesaba el personaje y luego pues ya me interesó el libro y a medida que lo iba leyendo pues realmente fui enterándome de verdad de una de las personas más señeras que ha tenido San Sebastián a lo largo de su historia. Bueno, seguramente no como se comprometió políticamente con el liberalismo, pues seguramente pues habrá mucha gente que no sea de sus preferencias. Pero a mí me parece que hay que superar, y lo digo aprovechando que estoy hablando simplemente, que creo que cuando se trata de historia lo que hay que es tener no memoria, porque normalmente es muy antiguo, o por lo menos no la alcanzamos en nuestra vida, pero cuando se trata de historia y de personajes históricos hay que colocarse en la situación aquella y no mantener, como desgraciadamente suele suceder, y a veces durante siglos, unas visiones que tienen que ver con lo que entonces significaba el personaje cuando uno mismo no estaba, que no sabemos cada uno lo que hubiéramos sido en el caso de que, porque son cuestiones que son totalmente indiscernibles durante nuestra vida. Somos lo que somos mientras duramos y cambiamos algo, lo que sea, pero desde luego no tenemos nada que ver normalmente, aunque seamos nietos o bisnietos de aquellos de los que se está hablando. Entonces, creo que sin embargo, Fermín Lasala sí, que tiene incluso una plaza, como saben ustedes, pero bueno, quiero decir que no ha sido, a pesar de que significó mucho en San Sebastián en su momento, no ha sido, digamos, apreciado como debía. Y bueno, y yo creo que si ustedes quieren enterarse del Duque de Mandas, pues lo mejor es que acudan al libro que está publicado y que constituyó la tesis doctoral de quien hoy nos va a hablar, de Carlos Ríos. Bueno, y luego él además ha trabajado muchísimo en historia y sigue trabajando, e incluso investigando para entidades, para instituciones aquí en San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco, y bueno, ahondando en la historia que podemos decir social, la historia cultural, la historia social, porque al final no sabemos, si lo miramos bien, tampoco sabemos lo que es la historia en abstracto, ¿no? La historia siempre toma una serie de pivotes para poder hablar de ella. Entonces él normalmente lo que ha tratado es los aspectos sociales de la historia. La brujería, por ejemplo, los militares y bueno, hasta incluso los piratas, ¿no? Y
que tienen una importancia muy grande, precisamente, aunque la palabra parece peyorativa, pero en su tiempo no lo era, vamos, o por lo menos lo era en un sentido muy distinto de hoy, ¿no? Y también ha hecho biografías diversas, aparte de esta del Duque de Mandas, como digo, pues de Mendizábal o de José Joaquín Ferrer. Bueno, quiero decir que él ha trabajado y sigue trabajando arduamente sobre la historia de nuestro país, de este país cercano, del País Vasco y de nuestra ciudad y nuestra provincia. Bueno, pues tiene la palabra él para hablarnos de esas cuestiones del extraño, del extraño pasado y de, sin embargo, el seguro futuro. Ya veremos qué nos dice de esa seguridad. Muchísimas gracias y vamos a ver. Después tendremos, como siempre, un pequeño coloquio cuando termine la conferencia. Pues muchas gracias, Ángel, por la presentación y por el panegírico que has hecho de Fermín La Sala y Collado. Bueno, vamos a poner el PowerPoint. El apoyo técnico, en primer lugar. Y vamos a empezar ya pues a tratar de ese... Un momento. Bien. Listos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Bien. Primero voy a, antes de entrar en materia con las imágenes y demás, bueno, lo que siempre advierto, los PowerPoint, pues, según el Gran Wyoming, son una cosa como de modé totalmente, pero yo las considero imprescindibles. Hay gente, el otro día tuvimos en el Museo San Telmo a Ángel Lerchundi para dar una conferencia de las habituales en el ciclo de Amigos del Museo San Telmo. Y me decía que, bueno, que él era de otro tiempo, que él era de la Edad Media, como su Otto Pete, su personaje más conocido, un baronel de la Edad Media, y que no utilizaba PowerPoint. Bueno, pues nosotros tenemos la manía de sí utilizar el PowerPoint, ¿no? A pesar de lo que diga el Gran Wyoming, que él igual está más de moda que el PowerPoint. Entonces, pues bueno, es una sucesión de imágenes para apoyar lo que voy a hablar sobre este tema extraño. Y no hace falta que lo lean, porque más o menos voy a glosar yo todo lo que se dice en las imágenes. Es un poco para apuntar y para algunos nombres y algunas fechas y demás que pueden resultar interesantes, pues para que se vean en pantalla, nada más. La estructura de la conferencia va a ser, pues un poco ya ha dado la idea Ángel García Ronda. Gracias de nuevo por esa presentación tan florida. Y bueno, la estructura será, en primer lugar voy a tratar de explicar, como él ya ha dado pie, ¿por qué tiene que hacer un historiador una historia del futuro? ¿O por qué tiene que hablar un historiador del futuro? Lo primero voy a explicar eso. Tiene su gracia y tiene su aquel, y ya van a ver que tiene su perfecta lógica el hecho de que los historiadores hablemos de la historia del futuro. Y de hecho también van a ver que no soy yo, a pesar de la chispa un poco... vamos a decir cómica, como ha dicho Ángel, ¿no? Que yo pueda tener ese sentido del humor que a veces me puede poder, pues realmente no he inventado yo este concepto de historia del futuro. Ya llegaremos a esa parte. Voy a explicar todo esto en una primera parte. Luego, la estructura central de la conferencia va a versar sobre nuestra ciudad, evidentemente, que de eso se trata, para celebrar estos 150 años del Ateneo Guipuzcoano, que es quien me ha amablemente emplazado a dar esta conferencia. Alto honor que agradezco al Ateneo y a todos los ateneístas. Y ahí hablaré, pues, cómo efectivamente de una ciudad como San Sebastián, pero podríamos hablar de otra ciudad o de un país entero, como podría ser España, como podría ser Alemania, o de una confederación de países, como podría ser la Unión Europea, cómo es posible, a través del pasado, tratar de elucubrar su futuro, ¿no? Tratar de determinar qué va a ser el futuro de esa ciudad, o de ese país, o de esa confederación de países, ¿no? En la que estamos ahora mismo inmersos, que es la Unión Europea. Y finalmente, pues bueno, ya al final se va a plantear una cuestión que quizás sirva para el debate, que es la de por qué he optado por enfocar por este lado esta cuestión. Yo lo he enfocado desde el punto de vista, ese futuro, ¿cómo va a ser? Ese futuro va a ser técnico, tecnológico. Podría no ser así, quizás es posible. Hay un montón de factores políticos, económicos, cuestión de recursos energéticos,
cuestión del modelo social y del modelo político que pueda haber en el futuro, hacia el que podamos ir. Ahora mismo son momentos de incertidumbre verdaderamente en Europa, ¿no? De repente una serie de cosas que dábamos por supuestas pues están desapareciendo ante nuestros ojos o parece que van a desaparecer. Como digo, pues dentro de una cierta normalidad, que no es muy normal, vemos pues cosas que dábamos por supuestas desde hacía 2 siglos, desde la época de la Revolución Francesa, cómo pueden desvanecerse, ¿no? O cómo pueden ser más frágiles de lo que pensábamos. Ese es el punto final al que llegaré, ¿no? Después de haber planteado pues, esta cuestión. Primero, por qué los historiadores podemos hablar del futuro, o incluso deberíamos hablar del futuro. Segundo, por qué ese futuro para esta ciudad, que es el leitmotiv de la conferencia, tiene que ser, o debería de ser, o sería deseable que fuera un futuro tecnológico tal y como el que hemos ido desarrollando los últimos 2 siglos. De ahí la fecha de 1812. Yo parto, digamos, un poco, o llego, o me muevo en torno a esa fecha, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en 1812, o qué es lo que sabemos de lo que ocurrió en 1812 en nuestro entorno, para saber cómo podría ser el año 2112 para la ciudad de San Sebastián? Y al final, pues, planteo esa cuestión, dejo abierto ese debate. Evidentemente, como bien Ángel ha señalado, pues el futuro es seguro que llegará, no sabemos cómo será, ¿no? Tenemos que ir intuyendo cómo va a ser, pero a partir de nuestro pasado. Yo como historiador, evidentemente, lo que tengo que hacer es defender a la historia, que se defiende muy poco y que se valora muy poco en nuestro entorno, esa es la verdad. De eso voy a hablar también en la conferencia, porque considero que es un factor esencial, conocer el pasado para poder preparar el futuro. Me ha quedado ya ser una frase como muy de meeting, pero bueno, es cierto, es necesario conocer el pasado. De hecho, nosotros menospreciamos demasiado nuestro propio pasado, lo conocemos demasiado poco, y eso nos va a pasar una serie de facturas, y quizás nos está pasando ya una serie de facturas. Y de cara al futuro, creo que todavía estamos a tiempo de corregir esa tendencia, pero espero que esta conferencia sirva como sementera, digamos, que se extienda esa idea, extiéndanla por el mundo. Como dice el viejo adagio en euskera, ¿no? Emantasabasa su mundura, etcétera, etcétera. Abrasea hacia el mundo la idea, porque creo que pues, nos va bastante. Podemos tener un futuro mejor o peor en función de si valoramos y conocemos mejor nuestro pasado. Lo ha dicho el historiador, evidentemente. Pues igual si estuviese aquí un ingeniero diría las cosas de otro modo. Pero yo, como historiador, creo que mi deber es un poco advertir de esto. Y espero que a través de la conferencia se vea la lógica. Y así más preámbulo, pues vamos a ir hablando de... Vamos a ver, esto... Mira, a ver. Está ya encendido. Vale. La técnica, una vez más, nos falla. Bien. Efectivamente, por difícil de creer que parezca, a los historiadores nos interesa el futuro. Y de hecho... en las series futuristas incluso hay historiadores e historiadoras. Aquí tenemos al capitán Kirk de la famosa nave Enterprise, Star Trek, una serie de lo más futurista de los años 60, que ahora ya es retrofuturista. Ahora ya los años 60 son futuro, pero futuro pasado, porque es difícil, o quizás sea difícil imaginar hoy en 2020 que el futuro fuera como en el año 1968, tal y como se lo imaginaba Star Trek, ¿no? Ahí tienen a la teniente María, o Marla, porque aparece de las dos maneras escrito su nombre, Marla McGivers, que es historiadora, tal y como se ve en esa escena. Una historiadora muy guapa, además, de las más guapas que iban en la nave. Y ahí la tienen al lado del capitán Kirk. Y bueno, curioso, ¿verdad?, que en algunos episodios de la serie, pues uno de los personajes, uno de los oficiales, una de las oficiales de la nave Star Trek, ese panorama completamente futurista. Yo supongo que todos los que están aquí de un modo u otro conocerán la serie. Si no es a través del famoso y denostado de Netflix, será a través de los DVDs o será a través de haberlo visto en la televisión cuando éramos más jóvenes, que decía la canción, ¿no? Entonces, pues efectivamente, por si no se recordaba, hay unos cuantos episodios en los que sale María o Marla McGivers, y ella es historiadora. Y de hecho, bueno, uno de los episodios, ella descubre un personaje de finales del siglo XX de la Tierra que ha sido un dictador. Quizás ahí falló el guionista, el dictador más que a finales, un dictador que quería apoderarse del mundo, otro más a finales del siglo XX. Claro, lo estaban viendo desde 1968 a 30, 40 años vista, ¿no? Quizás hubiera sido más apropiado decir fue a principios del siglo XXI. Y ella queda fascinada como historiadora porque conoce el personaje, encuentran a ese personaje hibernado desde aquella época, 2, 3 siglos antes, y entonces al despertar este personaje, pues ella se siente fascinada y se siente atraída pues por en realidad alguien que es un monstruo, por así decir, ¿no?
No sé qué nos pasaría a los historiadores si Napoleón estuviese congelado y volviese a la vida. Igual nos íbamos con él a conquistar Rusia otra vez, no lo sé, ¿no? Es lo que le pasa a la pobre María o Marla MacGyvers, ¿no? Bueno, puede ser una butad, como bien ha dicho que está en mi carácter Ángel García Ronda, que ya me va conociendo desde que publiqué la tesis en el año 2007, pero creo que es interesante para introducir, ¿no? Como va a haber una historia del futuro y hay historiadores e historiadoras en el futuro, ¿no? Y que incluso pues, las series de consumo masivo americanas, como puede ser Star Trek, pues consideran la presencia de un personaje que sea historiador y que sigue haciendo historia en el futuro, ¿eh? Es un personaje muy interesante, la verdad, el de esta teniente de la nave Star Trek. Bueno, ahora ya me pongo un poco más serio y meto aquí a uno de los padres de la historia actual, de la nueva historia, de esa historia a la que también ha hecho alusión Ángel en la presentación. Esa historia cultural, social, política, ese naasmeas, como se dice en euskera, esa mezcolanza en la cual, pues, como él mismo Bloch decía en los Anales, ahí está él retratado junto a uno de los ejemplares de su revista Anales, que fue un poco la que marcó la pauta de lo que iba a ser la nueva historia, ¿no? Bloch y Lucien Febvre, su colega, digamos los dos impulsores, ese dueto que impulsa la nueva historia que se va a hacer a lo largo del siglo XX, empezando por los años 20, es decir, hace 100 años, ellos plantean las directrices de lo que va a ser la nueva historia y ahí aparece pues, la historia de personajes que en un momento dado pues, pueden ser marginales, como es el caso de corsarios y piratas a los que ha aludido también Ángel en la presentación, o las brujas, las marginadas por excelencia, ¿no? O microsociedades como puede ser la microsociedad militar, que es muy curiosa y muy digna de estudio. Bueno, he dedicado bastante tiempo, ya nos hemos visto las caras aquí con el tema, ¿no? Bueno, pues Bloch, él mismo, ahí tienen el título, ya lo ven, de uno de sus artículos, Una nueva historia universal. H.G. Wells, historiador. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción, escribió ese artículo, ahora se puede encontrar publicado en un volumen que está aquí, Historia e Historiadores, creo que lo ha publicado ACAL, si no me equivoco. Ahí recopilan varios escritos de Mark Bloch y uno de ellos es el de Una nueva historia universal, escrita por H.G. Wells. H.G. Wells es historiador. Y lo publicó originalmente en la Revue de Paris el 16 de agosto de 1922, por lo tanto hace casi 100 años, ¿no? Pues es interesante leer, evidentemente, cómo alguien que se ha dedicado a la literatura de anticipación, como se decía en la época de H.G. Wells, o de ciencia ficción, como la decimos hoy día, también escribió una historia universal. Y Mark Bloch hace esa reflexión. Y de hecho Mark Bloch y su entorno tenían una frase que era esa precisamente. Al historiador, al buen historiador, o al historiador inquieto por lo menos, le interesa no solo el pasado, sino también el futuro, ¿no? Lo que va a traer el futuro a partir de lo que había él en el presente y lo que él sabe del pasado. Todo esto lo pudo escribir Mark Bloch. Bueno, la otra imagen, la de la famosa película La Gran Evasión, la he puesto para recordar a este maestro de historiadores cómo acabó. Él era judío, un hombre de la burguesía judía francesa, de la Francia, de aquella Francia de la Tercera República, que sucumbe ante un régimen totalitario, el del nazismo, que quiere controlar el pasado, el presente, el futuro y todo lo que haga falta, y acabó pues un poco, no hay fotos del hecho evidentemente. Él pasó a la clandestinidad, se unió a la resistencia antes de que llegasen los aliados y cuando ya los aliados habían desembarcado y se estaban abriendo paso desde Saint-Mère-Église, desde Carentan y desde todas las cabezas de playa de aquel famoso 6 de junio de 1944, su célula de la resistencia fue denunciada o delatada a la Gestapo. En cualquier caso la Gestapo se enteró de que estaban por allí, los capturó a todos ellos, los torturó, como tenía por costumbre la Gestapo, y no contentos con estos, pues ya más que obtener información, pues se querría vejar a la raza maldita, en el caso de Mark Bloch, porque era judío, y los ejecutaron en una carretera. Y bueno, la imagen de La Gran Evasión es porque, si han visto la película, pues ahí se ve una de esas famosas ejecuciones de las SS Gestapo cuando cogen a prisioneros indeseables para ellos. Ponen unas ametralladoras en el campo, los bajan de los camiones y sin que las víctimas sepan exactamente qué es lo que va a ocurrir con ellos, los ametrallan, ¿no? Eso es lo que le ocurrió a Mark Bloch en el año 44. Muere por defender la democracia, la libertad, por defender a Francia, y así acabó este historiador que nos marcaba hace 100 años la pauta. Bueno, dicho sea, me parecía importante no solamente hablar de esa curiosa percepción que tenía uno de los padres de la historia moderna, de la historia como ciencia, como profesión hoy día, sino recordar también cómo acabó. Bueno, es siniestro, pero hay que recordarlo.
es también historia. Bloch en realidad lo que estaba haciendo era asimilar una idea propia de la cultura europea y de una cultura europea muy antigua. Ya me dirán aquí qué pinta este druida, ¿eh? Este es un druida. Bueno, los druidas daban mucha guerra a Lucien Febvre y a Marc Bloch, porque parece ser que la historia de Francia antes de ellos pues era un poco grandes fechas, grandes personajes, los druidas y los galos, por supuesto. De hecho, en los manuales, incluso a los niños argelinos, que no tenían nada de galos, se les enseñaba en el manual de historia Notre ancêtre les Galois, nuestros ancestros los galos. Pues un berebé de la zona de Argelia poco tendría de galo, pero bueno. El caso es que Bloch, pues hombre, tenía una cierta intuición con esto de decir que al historiador, o H.G. Wells, por ejemplo, que era un escritor de ciencia ficción, le podía interesar la historia, le podía interesar alguien que estaba volcado hacia el futuro, le podía interesar también la ciencia del pasado, que es la historia. Lo de druida es interesante porque, como verán en el en el texto, se componía de dos partículas que eran der Wid. Der Wid, traducido del gaélico antiguo, viene a querer decir el que ve lejos. El historiador, que el druida también era el historiador de las comunidades célticas, no solamente de los galos. El druida tenía un papel similar al que tiene el griot en África hoy día, es decir, alguien que de memoria recitaba todas las genealogías, toda la historia, etcétera, etcétera. Tenía la función de historiador el druida. Y es curioso, ahí vienen a coincidir estos ancestros galos con Bloch, el francés ya perfectamente decantado de la Tercera República, vienen a coincidir en señalar que el historiador es el que ve lejos. Precisamente gracias a su conocimiento del pasado es capaz de ver lejos. Bueno. Este señor que tengo aquí detrás, Blair de apellido, pero más conocido por su seudónimo literario, que es George Orwell, que ahora está muy de moda por esa horrísona distopía, el año 1984, que da título al libro, a ese espantoso libro. Yo recuerdo que lo leí precisamente en el año 1984, que se puso de moda, se reeditó un montón, tenéis que leer el libro. Lo leí y quedé horrorizado. Antes había leído Un mundo feliz de Aldous Huxley, y bueno, después de leer 1984 quedé horrorizado y me juré que, vamos, que jamás querría semejante futuro para la humanidad. Bueno, Orwell, también en 1984, habla de esa concatenación de presente, pasado y futuro. Como recordarán, los terribles estados totalitarios en los que está dividido el mundo, 3 estados totalitarios que se han repartido el globo, y los 3 son prácticamente igual de totalitarios uno que el otro, y están en permanente guerra, porque, como dice una de las consignas del Partido Único, del INSOC, en el caso del personaje protagonista de 1984, Winston Smith, la guerra es la paz, o sea, todo lo contrario, ¿no? Es un estado demencial en el cual los parámetros lógicos y racionales de la humanidad se han pervertido, y entonces se considera pues, que la guerra es la paz. Y también otro de los adagios o de los eslóganes de esos terribles estados totalitarios es que quien controla el pasado controla el presente y controlará también el futuro. Ya vamos viendo cómo hablar del futuro de algo, en este caso de la ciudad de San Sebastián, depende también mucho del conocimiento del pasado. Winston Smith, el personaje protagonista de la novela 1984, que algunos acusaban en un debate de estos que se suele abrir caliente en las redes sociales al señor Pablo Casado cuando se empezó a hablar de estamos en 1984, qué horror, tal. Y va Pablo Casado, el líder actual del PP, y se pone a hablar de 1984 y muchos empezaron a decir seguro que ni se lo ha leído. Bueno, yo sí me lo he leído, y puedo decir que Winston Smith, el protagonista de 1984, su objetivo, su labor en la vida es la de borrar el pasado, vaporizar, ese es el término que se utiliza en la novela. Ese ha sido vaporizado, ha desaparecido en la ridícula neolengua que ha creado el Partido Único, el INSOC, en Oceanía, que es el superestado totalitario en el que viven los personajes de 1984. Vaporizar significa hacer desaparecer, y Winston Smith se tenía que dedicar precisamente a eso. En el Ministerio de la Verdad, que era el Ministerio de la Mentira en realidad, otra vez se pervertía la lógica humana, lo que hacía era vaporizar, borrar noticias. Él era consciente. Este personaje del partido aparece con el Gran Hermano. De repente el Gran Hermano lo defenestra. El Gran Hermano era, se ha dicho, un trasunto de Stalin. Bueno, podría ser cualquier dictador con afanes totalitarios.
Y Winston Smith lo que hacía era vaporizarlo, hacerlo desaparecer, borrar esa noticia y crear una noticia completamente nueva. Es decir, el archivo como tal, que es donde trabajamos los historiadores, no existía. Lo que existía era una especie de masa flotante de hechos que podían ser cambiados a voluntad del partido. Bien, pues creo que voy dejando claro ya que para hablar del futuro de algo, en este caso de la ciudad de San Sebastián, es importante controlar el pasado. No como los malvados y repugnantes dictadores de 1984. Hay historiadores, como es el caso del que les habla, o el que tengo aquí detrás, Fermín Muñoz de Echaveguren, que fue durante mucho tiempo un historiador local muy interesado por la historia de San Sebastián y que escribió cantidad de libros. Y él es uno de esos, precisamente, uno de los que no beben las aguas negras de esa mala praxis de la historia que se ve en 1984, que es justo lo contrario de lo que una sociedad sana y con futuro. Porque normalmente los totalitarismos lo que hacen es autodestruirse, por así decir. Un mundo como el de 1984, por suerte, sería inviable, ¿no? Ya han visto también en la imagen anterior que efectivamente yo no me he inventado lo de breve historia del futuro. Ahí está Warren Wagar, es un profesor, bueno, ya murió, de una universidad norteamericana y se dedicó a escribir La breve historia del futuro, un libro muy interesante que habla de un futuro completamente distinto al de 1984. Es un libro muy interesante. Estaba por aquí en el Coldo Michelena hace tiempo, yo lo leí hace prácticamente 20 años haría, y ahora cuando estaba preparando esta conferencia lo intenté encontrar y no lo he encontrado, no sé qué ha sido de él. Bueno, ahí hablaba de un futuro similar al que se imaginaban algunos socialistas norteamericanos del siglo XIX y comienzos del XX, como Jack London, por ejemplo. No sé si conocen su novela de anticipación, que hoy diríamos de ciencia ficción, El talón de hierro, en el cual el socialismo real, no el de la Unión Soviética ni el totalitario de 1984, había triunfado. Y de hecho se vivía en una sociedad que se podría llamar socialista, pero socialdemócrata, ante todo, y liberal. Es decir, se había acabado con la miseria, etcétera, etcétera, pero nadie estaba obligado, como en Corea del Norte, a acudir al besamanos del presidente hereditario de la dinastía comunista esta que hay en Corea del Norte, ni barbaridades semejantes, ¿no? Y el futuro que imaginaba este profesor en un departamento de prospectiva, porque los Estados Unidos tienen departamentos de prospectiva. Fíjense lo importante que es esa ciencia, que incluso ellos le han dado nombre y han creado departamentos donde personas como Warren Wagar se dedicaban a imaginar cómo podría ser el futuro, un futuro mejor, ¿no? Tenemos también a Jacques Attali, que va un poco por libre, es argelino, por cierto, de familia judía también, es un maître penseur francés y también ha utilizado el tópico de la historia del futuro, ¿no? No he inventado nada, ya son otros los que me han precedido, ¿no? Bien, luego ya volveremos sobre el tema de Attali, de Warren Wagar y del futuro, cómo puede ser el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué utilidad pueden tener estos libros, ¿no? Yo, de todas maneras, cuando leí el libro de Warren Wagar, dije, firmo por ese futuro, porque era un futuro muy halagüeño, un futuro en el cual la técnica estaba al servicio del hombre, no al revés, no se había recurrido a ningún tipo de estado totalitario, como ocurrió en la Unión Soviética, por ejemplo, o en la Alemania nazi, para crear ese futuro paraíso, por así decir, ¿no? Bien, aclarado esto, hay que decir que aquí, a nivel local, también tenemos gente pues que a otra escala, que no es la de Warren Wagar o la de Jacques Attali, pues también se han preocupado por hablar de ese pasado y de ese pasado cómo veía el futuro de la ciudad. Fue el caso de Fermín Muñoz Echaveguren, ahí tienen ese libro, ese no ha desaparecido todavía de los fondos del Coldo Michelena, sigue estando por ahí, San Sebastián, una historia desconocida, y en él, pues, él se planteaba, ¿no?, una serie de futuros, una serie de proyectos, etcétera, etcétera. Eso existió para San Sebastián en un momento dado, ¿no? Y ahí lo recoge todo en una serie de pequeños artículos concatenados uno detrás de otro, lo recogía Fermín Muñoz Echaveguren, ¿no? Cómo había sido San Sebastián en el pasado y cómo en ese pasado, reciente incluso, hasta los años 60 llega, un pasado que es nuestra memoria personal en muchos casos, o memoria infantil, o memoria de juventud, o memoria de madurez, pues qué proyectos se habían planteado en esas épocas distintas desde el siglo XIX en adelante para la ciudad. La foto de la portada ya es bastante significativa
vemos una especie como de Montigeldo futurista. Bueno, es una de los muchos proyectos que se hicieron, ¿no? Bueno, el problema que tenemos es, aquí tenemos a este señor que es de Bilbao, no es de San Sebastián, tenía ese defecto, que es Miguel de Unamuno, que ya lo conocerán de las películas y de muchísimas otras cosas, en el cual, pues, el problema que teníamos con respecto a ese futuro, que debe ser un futuro técnico, de hecho, el libro que mencionaba en la imagen anterior, el de Fermín Muñoz, la mayoría de los proyectos pues parecían ideados por un Julio Verne. Eran proyectos muy técnicos, muy tecnológicos, exposiciones universales, el vapor, la electricidad, todos los adelantos. El futuro tenía que ser así. Nuestros antepasados de 1860, los fundadores del Ateneo, por ejemplo, estos que tenemos en esta magnífica exposición que montó Javier Mina, con arduo esfuerzo, doy fe que yo lo vi el día que lo estaba montando, pues estos señores que aparecen en los daguerrotipos, ahí vestidos con sus uniformes de voluntarios de la libertad, pues perfectamente podían haber imaginado ese futuro. No, perfectamente no. Es que de hecho muchos de los proyectos de los que habla Fermín Muñoz, que aparecen en ese libro, San Sebastián, una historia desconocida, muchos de ellos implicaban a gente que estaba implicada a su vez en la creación del Ateneo guipuzcoano, ¿no? Bien, el problema es que, claro, va a ser un futuro técnico. Tal y como he dicho, la estructura de la conferencia va por ahí. Bien. Vamos a dar por hecho que nuestro futuro, ante todo, va a ser un futuro en el cual la tecnología, el dominio de la tecnología y el desarrollo de la tecnología lo sean todo, lo impliquen todo. El problema que tenemos es que nuestra tradición filosófica viene de gente como Unamuno, que era un gran filósofo, un gran escritor, un gran poeta, etcétera, etcétera, pero que es sobre todo recordado por una frase que he puesto ahí, que es que inventen ellos. Vale. Ahora vamos con un poco más de humor, Vale. Esa postal satírica, es de los años 60, del año 1962, si no me equivoco. El problema es que, claro, ellos, los sellos a los que aludía Miguel de Unamuno en su famosa frase, eran pues unos super seres nórdicos que vivían más allá del Bidasoa y de los Pirineos, y ellos sí que habían inventado, ¿y nosotros qué? Pues nosotros nacíamos muertos para el siglo XX, el siglo que iba a ser el siglo del salto tecnológico, el siglo en el cual los que iban a tener futuro iban a ser gente que dominase la técnica. Bueno, pues parece ser que con el invente en ellos nos quedamos como los dos baserritarras de la foto. Técnica sí, pero ¿para qué? Pues para llevar al cherry al mercado, poco más, ¿no? Y bueno, ya digo que es de 1962 la postal, pero los dos caseros, Vespa aparte, pues no son muy distintos a lo que era un baserritarra, tal y como lo describe la documentación. Yo he visto la documentación en la que se describe la vestimenta de algunos baserritarras, por ejemplo, de la zona del agro que rodea Bilbao, del agro vizcaíno que rodea Bilbao. Y es esa imagen la que dan. Unos pantalones así asa de mahón, unas abarcas, la chapela, etcétera, etcétera, la faja. Bueno, pues parece ser que tenía razón Unamuno, allí desde su torre de marfil bilbaína, que inventen ellos. ¿Y nosotros qué vamos a inventar? Y en el año 1962, ¿qué postales se reparten a los turistas? Las de las flamencas a nivel de España, y en el País Vasco, pues las de estos vatos barragarris, como decía John Juaristi en aquella polémica y famosa obra suya, la del bucle melancólico, hablando de cómo se veía a la gente del agro vizcaíno, a la gente del mundo rural vasco, los vatos barragarris, los aldeanos graciosos, ¿no? Pues un par de aldeanos graciosos, ¿estos qué van a inventar? Pues justo sacarse el carnet para poder andar con la Vespa. ¿Y la Vespa para qué la queremos? Pues para llevar el cerdito, el cherry al mercado, a la soca y tal, ¿no? Bueno, pues un poco es la caricatura lo que tiene. Se han estudiado, por ejemplo, las caricaturas de Cruikshank, crudelísimas, con Napoleón sobre todo, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pues muchas veces lo que hacen es, aparte de ser crueles, reflejan la realidad, exagerándola evidentemente, ¿no? Esto es una exageración, esto es un monstruo de la realidad, de nuestra realidad, pero en cierto modo sí que es verdad que esta es la imagen que nos hemos dejado imponer. Bueno, a ver si quiere pasar. La técnica me abandona de nuevo, por lo que veo. Nacíamos muertos para la técnica. Esto es evidente, esto es fruto del que inventen ellos. No sé qué le pasa, no corre la imagen. Se ha atascado.
poco va, ¿eh? Se nos ha colgado el sistema, por lo que veo. No pasa con el cursor, ¿eh? El PowerPoint no creo, o sea, la máquina no... Están las imágenes, ya te digo. Habría que pasar a esta, la siguiente. Vale, madre mía. Esto yo creo que ha sido una pequeña venganza de... Don Miguel de Unamuno no tenía mucha fe en la vida posterior a esta presente vida, como dicen los documentos, así que igual por hablar mal de él y del que inventen ellos, pues igual ha sido una venganza. Bueno, vamos a tomarnos igual un poco a risa toda esta cuestión del que inventen ellos y de los vatos barragarris y demás, pero desde luego sí que es verdad que en los países que han querido conquistar el futuro, desde estas fechas de las que hablamos, 1812, mediados del siglo XIX, mediados del siglo XX, etcétera, etcétera, es gente que se ha preocupado mucho por el pasado y por dejar establecido que ellos en el pasado han tenido un tremendo ascendiente. Seguro que conocemos mejor a James Watt, que está ahí, a Robert Fulton, que está a su lado, que a ese señor de la estatua, que es Blasco de Garay. O seguro que hemos oído hablar mucho más de la Royal Society británica que del Colegio Imperial de Madrid, que es el que está en la imagen. Ese es el Colegio Imperial de Madrid. Voy explicando un poco todo esto. James Watt ya sabemos que es el que teoriza sobre el tema de la energía a vapor, la utiliza, la aplica y es el que abre ese futuro a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es el que abre la puerta al futuro técnico, el futuro en el cual la máquina de vapor va a ser la reina del avance tecnológico y del avance económico y también incluso político. Fulton lo que hace es aplicarlo a la navegación. Y la Royal Society se supone que es una institución que desde mediados del siglo XVII en Inglaterra, desde el reinado de Carlos II Estuardo, después de que acaba el protectorado de Cromwell, la dictadura, ahí tenemos otra vez el factor político. Durante la dictadura de Cromwell las cosas ahí están un poco paradas. Se ocupan más de estudios religiosos y de prohibir cosas. La Navidad, por ejemplo, también la prohíbe Cromwell. Creo que fue hasta ahora, hasta la fecha de hoy, el único que se atrevía a prohibir la Navidad, que a cuestiones de tipo técnico, ¿no? Quizás por sus mismas inercias religiosas, ¿no? Porque si Dios no lo ha querido hasta ahora, ¿por qué va a querer que cambien las cosas y por qué en vez de utilizar animales, nosotros que somos el rey de la creación, tenemos que utilizar máquinas de vapor? Bueno, eso con la llegada de Carlos II Estuardo, personaje epicúreo, dionisíaco, que disfruta mucho la vida después de haberlo pasado muy mal como rey en el exilio, pues se crea la Royal Society, efectivamente, durante su reinado, y a través de esa Royal Society, pues bueno, van apareciendo figuras señeras, como puede ser el caso de James Watt, y a lo largo del siglo XVII y del siglo XVIII se va desarrollando la técnica. Esa es la historia oficial de la ciencia, esa es la que nos han introyectado, por así decir, y que Unamuno, como he dicho, pues la asimilaba y decía, no, que inventen ellos, ¿qué inventores hay por aquí? Yo qué sé. Pero James Watt sí que lo conozco. Y Robert Fulton, el inventor norteamericano que aplicó el vapor de Watt a la maquinaria de palas de un barco y se lo ofreció a Napoleón, según dicen, al propio Napoleón, le ofrece la máquina para invadir Inglaterra en 1805, es decir, cuando está el tema decidiéndose en Trafalgar. Bueno, los conocemos, ¿no? Y Blasco de Garay es un señor, no se sabe exactamente de qué provincia vasca, no se sabe si era alavés, guipuzcoano o vizcaíno, que en el siglo XVI, en pleno reinado de Felipe II, como se ve en ese dibujo interpretativo de abajo, hace una prueba en el puerto de Barcelona para aplicar a barcos un mecanismo de palas, muy similar al que luego en el siglo XIX aplica Robert Fulton. Este es el problema que tenemos. A Blasco de Garay no lo conoce nadie. Ahí entra el juego. El Colegio Imperial es anterior a la Royal Society. En torno al Colegio Imperial creado por Felipe IV y el Conde Duque de Olivares, que es anterior prácticamente en 2 décadas a la Royal Society, aparecen muchísimos científicos, investigadores, etcétera, etcétera, pero la historia de la ciencia es un auténtico desierto entre nosotros, tanto en el País Vasco como en España. El número de libros que se ha escrito sobre determinados personajes como Blasco de Garay es ridículo. Es muy fácil llegar a la biblioteca y ver las novedades y tenemos a Newton, Galileo, Leibniz, para niños y para adultos.
Pero Blasco de Garay, bueno, Blasco de Garay es una cosa ya para especialistas, lo conocemos nosotros, lo buscamos, lo ponemos en la conferencia, hablamos de él, y luego, pues yo no sé cuánto tiempo dura el recuerdo de él, ¿no? Bueno, parece ser que lo nuestro es que nos dediquemos al arte, por así decir, ¿no? Y desde luego este año pestífero, pues parece ser que nos está diciendo, como me ha dicho a mí hace un rato, las pilas de este cacharro y el tablero, el teclado del ordenador, pues que lo de la técnica no es lo nuestro, y que don Miguel de Unamuno pues tenía razón, ¿no? Que inventen ellos y luego nosotros ya nos apañaremos con la ciencia y con la técnica como podamos. Nuestro querido satélite Ingenio se ha estrellado, ¿eh? No sé cómo no han rodado cabezas, pero bueno, así estamos, en esto estamos. Y luego pues aquí tenemos uno de los proyectos que se va a desarrollar en la isla de Santa Clara, que no es nuevo, ¿eh? Ya en el libro de Fermín Muñoz Echaveguren vemos ahí arriba monumento a la reina María Cristina. Se quería hacer en el centenario del incendio de la ciudad en 1913, ¿eh? Para que la reina, cada vez que saliese al Palacio de Miramar, pudiese ver el monumento que le habían hecho en la isla de Santa Clara. Ese está incluido en el libro de Fermín Muñoz Echaveguren, San Sebastián, una historia desconocida, y que se ha planteado pues no prácticamente, sino más de 100 años después de que, como proyecto de futuro para Donosti, ¿qué vamos a hacer? Pues, entre otros, hacer un monumento a la reina María Cristina en la isla de Santa Clara. Se ha recuperado esa idea, aquí tenemos a los próceres y próceras, que diría alguna política del actual panorama español, viendo pues el proyecto con la escultora que ha planteado pues crear una estructura nueva dentro de la isla. Como alarde técnico es importante, etcétera, etcétera, pero ante todo es arte, no es nada más, es una cuestión de arte. Eso no va a servir para lanzar satélites, ¿eh? No es como la estación francesa en la Guyana, ni como Cabo Kennedy o Cabo Cañaveral en Estados Unidos. Es sencillamente pues un alarde técnico, pero con fines artísticos nada más. El futuro que imaginaban nuestros antepasados para San Sebastián, esa historia desconocida de San Sebastián que recopilaba Fermín Muñoz en su libro, ¿qué viene a dar 100 años después? Pues más que el satélite Ingenio, pues cosas de arte. Vamos a hacer cosas de arte, es lo nuestro, por lo que se ve. Yo, mi opinión es, y hablo por la herida una vez más, ya ha hablado Ángel en la presentación de Joaquín María Ferrer, ya dio otra conferencia en el Ateneo, o invitado por el Ateneo, sobre la figura de los Ferrer, de los hermanos Ferrer, el político y el astrónomo. Este que tenemos aquí es el astrónomo. Esa imagen que se ve, un satélite sobrevolando España, es lo que debería haber sido el satélite Ingenio, ¿no? El que se ha estrellado. En mi opinión, el tal satélite Ingenio, pues yo le envié un ejemplar de la biografía que escribí gracias a Cucha, deprisa y corriendo en 5 meses. Así se han hecho las cosas. Eso en el bicentenario de la muerte de Ferrer, en 2018. Aquí el único que estaba para acordarse de eso era Fundación Cucha, de Carambola, y Carlos Rilova, que dijo, bueno, pues a ver, quedan 5 meses para que se cumpla el bicentenario de la muerte de José Joaquín Ferrer, de Ferrer y Cafranga. Era de Pasajes, una familia también muy relacionada con Donosti a través del puerto de Pasajes, evidentemente. Y bueno, pues la verdad es que sí que es verdad que yo mandé a distintas instancias la biografía de Ferrer, se tiraron 500 ejemplares, se sacó en el año 2018, que es cuando se cumple el bicentenario, y ahí quedó la cosa, ¿eh? Y el satélite se llamó Ingenio y encima se estrelló. Y la verdad es que se debería haber llamado Ferrer y deberíamos estar paseando el nombre de Ferrer, los donostiarras, los pasaitarras, por supuesto, los vascos, los españoles, todos en escala, y los europeos también. Deberíamos estar paseando por el mundo el nombre de Ferrer, ¿eh? Y de no hacer eso, pues la verdad es que nos puede ir bastante mal. Entro ya en más detalle en lo que está ocurriendo en Donosti, o lo que ha ocurrido en Donosti. Este es el Parque Tecnológico de Miramón. Evidentemente hemos hecho un esfuerzo importante por ponernos en ese futuro en el cual la técnica, como ya sabemos desde hace 200 años, desde la época de James Watt, o incluso antes, desde la época de la Royal Society, ya sabemos que el futuro tiene que ser sobre todo técnico. Va a haber futuro, o va a haber un futuro brillante para esos países que sepan, esos países, naciones o confederaciones, que sepan dominar la técnica. Evidentemente, nuestro parque tecnológico, el de Miramón, el que tenemos aquí en las alturas que dominan la ciudad, pues desde hace 25 años, buena señal, está funcionando. Ahora bien, hay un pequeño problemilla, y ese pequeño problemilla ya les he dicho que es la historia, y ya les he venido demostrando cómo el dominio de la historia
el conseguir dominar el relato, que de eso algo sabemos los historiadores, y proyectar el relato, véase el caso de Ferrer, satélite que se estrella en Genio o satélite que va a cumplir su función que se llame Ferrer. Yo opto por lo segundo, evidentemente, sobre todo porque el satélite funcione y no nos deje en ridículo internacional, como así ha sido. El problema es que, claro, ¿de qué nos sirve tener un parque tecnológico como el de Miramón en la ciudad, cumpliendo las expectativas de esos donostiarras que hace 150 años fundaban el Ateneo? ¿De qué nos sirve si no controlamos el relato? Esta sucesión de imágenes es bastante significativa. Aquí tenemos a Dalí, interpretado por un actor español, en una película rodada por Woody Allen, un anglosajón. Por muy judío que se quiera decir que es de la comunidad judía de Nueva York, etcétera, etcétera, si hay un epítome de anglosajón neoyorquino, ese es Woody Allen, desde luego. Yo creo que no hay nadie más neoyorquino, salvo la Estatua de la Libertad, que el propio Woody Allen. Es un anglosajón 100%, aunque venga de esa tradición pues, de los emigrantes judíos centroeuropeos pues, que se fueron asentando en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX o incluso antes, ¿no? Bien, pues él ha creado esa imagen, Midnight in Paris, habla de ese momento glorioso de entreguerras en el cual Hemingway, los Fitzgerald, Dalí, Buñuel, que también está en la imagen, Picasso, etcétera, etcétera, pues forman una comunidad intelectual en el París de entreguerras que asombra al mundo, con la literatura, con el arte, etcétera, etcétera. Esa es la papeleta que les toca a los españoles. ¿Qué hemos hecho los españoles realmente? ¿O qué creemos que hemos hecho los españoles, los vascos, los donostiarras? Incluyó esas tres escalas, por así decir, ¿no? San Sebastián sigue de momento dentro del País Vasco y el País Vasco sigue dentro de España. Bien. Y de todas maneras, anglosajones como Woody Allen, que estuvo rodando una película aquí hace un par de años, no sé qué resultado ha tenido, ni si se ha estrenado, no sé qué ha sido de ella, en Midnight in Paris daba a conocer personajes españoles, pero esos personajes españoles eran artistas sobre todo, y artistas extravagantes. La imagen que tenemos en el centro es uno de los cuadros que pinta Dalí, la Leda atómica se llama, es decir, hablamos de la era atómica, porque está pintado en la llamada era atómica después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas atómicas, las pilas atómicas y todo lo atómico está muy de moda y se supone que va a ser el futuro, hasta que empezamos a descubrir pues, que lo de el agua para refrigerar las centrales nucleares y los accidentes nucleares pues, son quizás menos deseables para el futuro de lo que se creía en los años 50 del siglo XX, ¿no? Pero pues ahí tenemos a Dalí. A ver, era atómica y españoles. Dalí pinta la Leda atómica. Fin. ¿Qué más hemos hecho? Torear, por supuesto. Toreros famosísimos. Frascuelo, aquel amigo de Ortega y Gasset que decía hay gente pató. Cuando le presentaron a Ortega y Gasset le dijeron, este es filósofo. Y dijo, creo que era el Lagartijo, si no me equivoco, dijo, sí, es que hay gente pató. Así interpretaba el torero pues lo que era un filósofo, no, no daba para más la cosa. Bien, y luego también pues hemos pintado cuadros magníficos como el de Goya, que está en el Prado, recordando el 2 de mayo, que un pueblo semisalvaje, según se ve en la imagen de esa carga contra los mamelucos del pueblo de Madrid, ya exacerbado porque no aguanta más tiranía, ni más pisotones, ni más empujones de los franceses, que decían que habían venido a traer la civilización a un país atrasado. Y bueno, pues parece ser que no se entendía muy bien aquello de con mamelucos, aquellos jinetes semibárbaros que se trajo de Egipto Napoleón, o con dragones y coraceros, que tampoco tenían muchos libros leídos y muchos de ellos eran analfabetos. No se sabía muy bien qué clase de civilización iban a traer a la España de la Ilustración, de Carlos III. Así se ha escrito la historia. Pero es que es verdad, ese es el mensaje que se nos ha transmitido, ¿no? Tenemos centros tecnológicos como el de Miramón. Hemos soñado un futuro tecnológico porque se nos ha dicho que el futuro va a ser tecnológico, pero el relato sigue siendo españoles, torero, pintor, poco más. ¿Era atómica y españoles? La Leda atómica de Dalí y se acabó. Y ahí acaba todo y esa sería la historia, ¿no? Bien, volvemos a los Batos Barragarris, sigue siendo esa la imagen. Más o menos cuando se estaba proyectando hacer el parque tecnológico de Miramón, ese en el que venían a recogerse los sueños de estos donostiarras cultos que en el siglo XIX soñaban con el vapor, con Julio Verne y con que las promesas de las novelas de Julio Verne se iban a cumplir y todo iba a ser maravilloso gracias al vapor, la electricidad, etcétera, etcétera. En buena medida el parque tecnológico de Miramón refleja un poco esas aspiraciones de esos donostiarras que
no cabe ninguna duda. Estos que están reflejados en la exposición para conmemorar los 150 años del Ateneo, evidentemente soñaban con ese tipo de cosas, ¿no? Y si vieran el Parque Tecnológico de Miramón, se quedarían pasmados y dirían, caramba, lo que hemos avanzado. Es verdad, pero vuelvo al tema del relato. De nada nos sirve tener un parque tecnológico como el de Miramón si no dominamos el relato, si nuestro relato sigue siendo ese, si lo proyectamos nosotros, el de los vatos barragarris, el de las flamencas, el de los salvajes que se dedican a cortar cuellos de soldados de Napoleón y beberse su sangre como caníbales. Esa es la imagen truculenta que se da del país. Ahí no encaja esto. Por eso he puesto la imagen del centro tecnológico, del Parque Tecnológico de Miramón, tachada. Si seguimos con ese relato, si la historia no adquiere el relieve que debería adquirir, es lo que se nos dice a los historiadores, pero esto es serio, pero esto es un entretenimiento inocuo, ¿verdad? Esto es algo pues para pasar una tarde de lluvia, de invierno, ¿no? ¿Vives de esto? Que es lo que más ofende. Dice, pues lo intento, lo intento, la verdad. Entonces, claro, ¿de qué nos sirve haber llegado a este punto, de tener un parque tecnológico? Porque, como se soñaba a mediados del siglo XIX, cuando se idea el Ateneo como entidad cultural que quiere servir de dínamo a la cultura, a la ciencia en Donosti, ¿de qué nos sirve todo esto si no dominamos el relato? Si no decimos que no es solo que no inventen, como decía Unamuno, que inventen ellos, es que nosotros llevamos mucho tiempo inventando y además es que hemos sido imitados luego por esas naciones que pretenden ser las dueñas de ese futuro tecnológico. Aquí tenemos al almirante Antonio de Gaztañeta, vasco-guipuzcoano con Milfó, muy relacionado con Donosti, evidentemente, como toda la élite guipuzcoana. Ellos podían ser de Orio, o de Zumaya, o de Zarauz, o de Guetaria, pero evidentemente un caballero como él, con ese empaque versallesco que vemos en la imagen, tenían casas en Donosti, obviamente. Y es un hombre pues, que con su arte de fabricar reales, que es una maravilla de la ingeniería náutica, pues esto los ingleses lo querían copiar, lo copiaron, y luego los españoles, en una operación de espionaje industrial desconocidísima y muy mal relatada en dos novelas históricas bastante infaustas, y en un artículo que publiqué yo hace años, que ha pasado evidentemente desapercibido, en esa operación de espionaje industrial, todo lo que los ingleses habían aprendido gracias a finales del siglo XVII de copiar, y principios del XVIII, de copiar el arte de fabricar reales de Gaztañeta, lo volvimos a copiar nosotros y lo trajimos a las atarazanas de La Coruña aquí. Y los técnicos británicos que huyeron de Gran Bretaña, que fueron sacados de Gran Bretaña por espías españoles, pasaron por aquí, por Guipúzcoa, y bajo la protección de la Diputación de Guipúzcoa. Una vez más, ahí lo tenemos, ¿no? Que inventen ellos, bueno, pues nosotros también hemos inventado, y nuestro relato ya lo ven, espionaje industrial, primero nos espían ellos a nosotros, luego les espiamos nosotros a ellos, se crea una marina de guerra poderosísima, que en las guerras del siglo XVIII, entre las tres grandes potencias que se quieren repartir el mundo, que son Gran Bretaña, Francia y España evidentemente combinadas porque tienen la misma dinastía, pues gracias a ingenieros navales como Gaztañeta, él inventó y creó pues, un sistema de construcción naval apabullante, tanto que los británicos, los ingleses, lo quieren copiar. Lo que pasa es que, claro, el relato pues sigue siendo el relato, ¿vale? Esta secuencia de fotos es de lo más interesante, de fotos no, de imágenes. Tenemos a Isaac Newton, el epítome del científico, el personaje con el cual los anglosajones, no solamente los británicos y los norteamericanos, nos dicen que el futuro es nuestro porque el pasado es nuestro, porque nosotros tuvimos un Newton. Vale, de acuerdo. Vamos a ver qué relación tenía Newton con otros científicos de otras partes del mundo. Por ejemplo, la toreril y atrasada España de Carlos II, el hechizado. Ese es el relato, ¿verdad? Y por supuesto, evidentemente, para los anglosajones no les vaya usted a contar, como decía Sabino Arana, es que soy vasco. Bueno, en los libros de Sabino Arana aquello colaba. De hecho, creo que tiene un escrito en el que dice: si va a trabajar a América del Norte un español y dice que es español, ya se ha divertido, nadie lo querrá contratar. Ahora bien, escuchadme, si va y dice que es vasco, enseguida querrán contratarlo. Bueno, eso quizás puede que funcionase, puede que no funcionase. De momento ya sabemos que en Aidajo había una nutrida colonia de vascos pastores
Y de Ferrer, que fue durante 11 años ciudadano de Nueva York, nada se sabía en 2018 y a nadie le importó, por cierto, excepto Fundación Cucha, que hay que decirlo, que de casualidad, de carambola, andaba yo por allí cerca, a ellos les interesaba, a mí me interesaba y así salió. Pero del gobierno vasco todavía estoy esperando noticias, y del gobierno de España sobre difundir la imagen de Ferrer. Ya siento ser tan ríspido, tan agrio, pero es que esta es la realidad. Y la realidad es que esto nos machaca, nos destruye. Podemos tener o podemos sentirnos satisfechos de tener un parque tecnológico en Miramón, pero si el relato va a seguir siendo ese, es Newton el importante, y luego figuras como Antonio Hugo de Omerique. Este era un matemático que era de la escuela de Gaztañeta, era un novator. Estos son los que crean los cimientos de la Ilustración vascongada también, de la RESVAP, que ahora vamos a entrar en esa cuestión. Él escribió Análisis geométrica en 1698 y gracias a un matemático checo emigrado a España, el checo se viene a España a trabajar en el Colegio Imperial. Otra vez vuelve a aparecer el Colegio Imperial, que es anterior a la Royal Society. Bien, pues gracias a este jesuita checo, al que vemos ahí, su nombre está ahí, Jacobo Cresa, espero que se vea, este es Jacobo Cresa. Bueno, pues Newton conocía a Antonio Hugo de Omerique, era de origen flamenco, de ahí viene el apellido, él vivía en Cádiz, trabajaba en Cádiz y allí pues destacó como matemático y escribió ese análisis geométrica. Y gracias a Jacobo Cresa, Newton conoce el análisis geométrica. Y entre los escritos de Newton, ese epítome para los anglosajones de la ciencia, ¿por qué nosotros somos los dominantes en el siglo XX? Porque hemos tenido figuras como Newton. Bueno, pues Newton admiraba a Antonio Hugo de Omerique, había leído su análisis geométrica y lo glosaba entre sus propias obras. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues esto en cierto modo también lo señalaba Ángel García en la presentación cuando hablaba de Fermín Lasala y Collado, ¿no? Decía, un personaje que quizás porque en política estaba metido en determinado ambiente, el del liberalismo, que no gusta mucho a algunos de la actualidad, pues quizás por eso todo lo que ha hecho no gusta o no interesa o se le echa tierra encima. Bueno, este señor de aquí es Menéndez Pelayo. Personalmente a mí, como soy más bien de izquierdas que de derechas, pues me cae bastante, le tengo bastante paquete. Es un personaje bastante fanático, escribía cosas que hoy día las leemos y nos sonrojamos, ¿no? Era un ultracatólico, pero tremendo, ¿no? Escribió la historia de los heterodoxos españoles, que algunos dicen que es casi una defensa de la heterodoxia, pero bueno, no deja títeres sin cabeza. Entre otras cosas porque esa historia de los heterodoxos españoles viene a decir que todo el español que no es católico ultramontano no es buen español, ni es nada. Bueno, vale, pues hasta ahí hemos llegado. Pero también escribió sobre Antonio Hugo de Omerique, sobre la ciencia y sobre la importancia que se daba en Inglaterra, en la Inglaterra de Newton, a lo que estaban haciendo los novatores aquí, como Omerique, por ejemplo, o como Jacobo Cresa, o como nuestro propio Gaztañeta. No sé si os sorprenderá o no sorprenderá este relato histórico, pero es un relato histórico verídico. El problema es que, claro, pues haya quedado muerto. Está muy bien recordar a los Elúyar, que los tengo ahí atrás, con su wolframio famoso, un mineral importantísimo para la industria actual. Los Elúyar podían ser unos Newton, pero ¿quién conoce a los Elúyar? Los conocemos nosotros, ¿no? Hombre, la RESVAP es importante. Tenemos una calle dedicada al conde de Peña Florida, además con su placa y todo, que está en el Palacio de la Diputación de Guipúzcoa. Bueno, bien, vale, ese es el balance que podemos hacer. Pero realmente, ¿de qué sirve recordar todo esto? De una manera deslavazada, de una manera, pues no sé, unas glorias locales son. ¿Esto tiene alguna importancia a nivel de contexto internacional? ¿Es la pariente pobre de la ciencia del siglo XVIII, de la ilustración del siglo XVIII, la ilustración vasca? ¿Lo que hicieron los Elúyar tiene importancia o no tiene importancia? Pues ese es el problema. Una vez más el relato. Si hablamos de nuestro pasado desconocido y queremos saber cuál va a ser nuestro futuro, yo no quiero ser lúgubre. Decían de los economistas del siglo XIX, como David Ricardo, por ejemplo, que era una ciencia lúgubre, la economía. Bueno, pues ahora va a parecer que la historia y la historia de aquí, de Donosti, del País Vasco, en mi boca es una ciencia lúgubre. Pero ciertamente yo es que no puedo decir más. Tenemos un gap, como dicen los anglosajones, un bache, un desconocimiento de nuestra propia historia. Seguramente mucho de lo que estoy diciendo, Omerique, por ejemplo, seguro que no le sonaría a muchos de los que están aquí, ni el ascendiente que tuvo su trabajo como matemático sobre nada menos que un Newton. ¿Por qué es así esto? ¿Y por qué tenemos un relato deslavazado? Y es muy deslavazado, porque vamos a fijarnos, aquí tenemos a Humboldt.
Bueno, Humboldt estuvo por el País Vasco, hizo algunas cosas con respecto al euskera, todas estas historias, quizás por eso lo recordamos, ¿eh? Era un señor muy importante, muy filosófico de principios del siglo XIX y, bueno, muy importante, ¿no? Bien, lo recordamos por eso, y recordamos también a los Elújar, y recordamos a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, pero son todo hitos, como digo, en un relato deslavazado, no es un relato unitario, como el que crean países como puede ser Estados Unidos o Inglaterra, u otros que están aspirando o que quieren ser aspirantes al control de la economía, del futuro, de la política incluso, en el mundo del mañana, por así decir, ¿no? Los países potentes, por así decir, o las sociedades potentes que se quieren hacer respetar, deben de tener mucho cuidado con el relato, cómo aparecen reflejados en el relato. Vamos a explicar las otras imágenes. Ese caballero que está ahí es Andrés Manuel del Río, a que se parece a Fulton, son de la misma época, ¿eh? Es un señor que trabajó en México cuando todavía era colonia española, y descubrió ese mineral que está ahí abajo, que es el vanadio. El vanadio es fundamental para las plantas solares, ¿eh? Se está hablando ahora, por ejemplo, el otro día decían los chinos, y yo voy y me lo creo, porque así están, es una guerra de propaganda sobre todo, decían que, bueno, que iban a crear grandes espejos solares. Es un proyecto muy viejo, el de crear energía a través de los espejos solares, y ahora están vendiendo, pues no sé, toda una serie de motos, como que han sido el segundo país que han plantado en la luna su bandera. Yo vi el vídeo y, bueno, era un poquito cutre, vamos a decirlo así. Nada comparado a lo que hicieron los norteamericanos poniendo la bandera, pues con su astronauta, etcétera, etcétera. Todo esto era una cosita, pues un poco como casi de dibujos animados, ¿no? Y ahora están hablando también del famoso espejo solar puesto en órbita que va a crear un montón de energía concentrándola sobre la superficie terrestre. Bueno, ese es un viejo proyecto del que se hablaba de cara a un futuro, que ahora mismo ya hablaré, ahora a medida que nos vamos acercando al final y al debate. Yo creo que a algunos se les han indigestado libros como el de Jacques Attali, pero bueno, a eso ya llegaremos. De momento, importante saber que Manuel Andrés del Río, este señor que era de la escuela de los Elújar, de los ilustrados españoles del siglo XVIII, principios del siglo XIX, descubre el vanadio, y que sin el vanadio, que se descubre en México a través de prospecciones mineralógicas que él hace, etcétera, etcétera, pues no se podrían hacer paneles solares, ni habría muchísimas herramientas que pudiesen resistir determinadas presiones. Si no existiesen esas herramientas no se podrían fabricar determinados elementos, etcétera, etcétera. Todo eso se debe a Andrés Manuel del Río. Pues es apenas conocido este hombre. En México es algo más conocido, pero aquí como que, bueno, una entrada en el diccionario del trienio liberal de Gil Novales, ahí aparece Andrés Manuel del Río. Yo no he podido determinar qué parentesco le unía, era de Madrid, originariamente Andrés Manuel del Río. No he podido, no he podido establecer la relación que le unía con Andrés María del Río. Andrés María del Río, los dos son de Madrid y los dos llevan el Andrés en el nombre. Eso era muy común en las familias. Por si el hijo moría, ponerle a los dos el mismo primer nombre y luego ponerle el segundo. Probablemente Andrés Manuel y Andrés María, con ese apellido evidentemente del Río, que no es muy común, y siendo los dos de Madrid, eran parientes, probablemente eran hermanos. Bueno, Andrés Manuel se fue a México, allí entra en la Real Cátedra de Mineralogía, con el apoyo de los Elújar, descubre el vanadio, ese elemento es fundamental, los suecos se apropian de la idea, fíjense lo que son las cosas, y por eso le dan el nombre de vanadio. Él había pensado darle otro nombre, pero bueno, así quedó la cosa. Andrés María, yo escribí su biografía hace un par de años para publicarla también al mismo tiempo que la de Ferrer con Fundación Cucha, pues es un oficial del ejército, del séptimo ejército. Esos húsares que están ahí, que están pues probablemente en la zona de Picos de Europa, son húsares del séptimo ejército español, Nada de guerrilleros, montaraces ni de historias de estas. Había un ejército, ahora llegaremos a eso, en la época de Andrés Manuel del Río y de Andrés María del Río. Andrés María es oficial de ese ejército, está en ese cuerpo de húsares, el de húsares de Cantabria, y forma parte de un ejército muy nutrido y que de hecho cubre el flanco de Wellington, incluso en situaciones muy críticas como la retirada de 1812 desde Burgos. Todos estos elementos están deslavazados, cada uno está por su lado, no sabemos qué relación podía tener Andrés Manuel con Andrés María, nos importa o no nos importa, no lo sé. Al final es que tenemos un discurso pobrísimo, Ferrer queda olvidado, la idea que tenemos de nuestra historia en el siglo XIX, que es un periodo extraordinariamente fructífero para la ciencia y para la técnica, como vieron los fundadores del Ateneo Guipuzcoano,
al cual conmemoramos ahora sus 150 años, en ese periodo tan fructífero lo que tenemos es pues, una imagen típica, tópica, la de un ejército muy elegante, muy civilizado, que es el ejército francés, atacado por guerrilleros salvajes y montaraces. Ahí tenemos esa imagen, es una ilustración más de lo que es la guerra de guerrillas en España en 1808, pero somos incapaces de superar esa imagen, de hacer que otros la superen. Seguimos siendo un pueblo muerto para la tecnología, seguimos siendo el pueblo del inventen ellos. ¿Tenemos un parque tecnológico? Bueno, ¿y a quién le importa que lo tengamos? Ah, ¿de verdad tenéis un parque tecnológico? Caramba, qué sorpresa. Nosotros pensábamos que todavía ibais en burro y estabais asaltando diligencias en el paso de Pancorbo. Un poco más o menos es una caricatura, pero esa es la idea que tienen de nosotros. Y somos incapaces, por lo que se ve, o si somos capaces, somos incapaces de comunicarlo. Narrado está, desde luego, la biografía de Ferrer está escrita. Ferrer es un producto de aquella España del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Y esos hombres que están ahí son del cuerpo de ingenieros del ejército español que derrota a Napoleón. No son esos guerrilleros los que derrotan a Napoleón, son ingenieros como esos, tropas regulares como la del séptimo ejército, que era un ejército con una organización complicadísima y que, como digo, cubrió la retirada de Wellington cuando el fiasco del asedio de Burgos en 1812. Se tiene que retirar. La batalla de Arapiles es una batalla muy gloriosa, pero al no caer Burgos en sus manos, por culpa de su poca previsión técnica, no había llevado buenos artilleros ni un buen tren de asedio, tiene que retirarse. Y entonces tiene que intervenir el séptimo ejército, ese del que forman parte oficiales como Andrés María del Río, que probablemente es el hermano del descubridor del vanadio. No sé si es demasiado mareante toda esta historia, pero es que esta es la historia real, es nuestra historia real del siglo XIX. ¿Cuál es el problema que tenemos? Tenemos desde hace 25 años un parque tecnológico, que sin duda los creadores del Ateneo hubieran visto como, bueno, hemos llegado lejos, evidentemente, no cabe ninguna duda. El parque tecnológico ahí está, lleva 25 años trabajando, pero el problema es que al no conocer nuestro relato, al no valorar nuestro relato del pasado, pues es un esfuerzo bastante estéril, como digo, y es peligroso, es un camino de servidumbre y es como aquel asiento de la tabla redonda, ¿no?, en el cual no se sentaba nadie porque era el asiento peligroso y ahí de aquel que se sentase. Pues estamos sentados en el borde de un asiento muy peligroso y es el de no controlar el relato ni saber proyectarlo. Somos insignificantes y no importa lo que hagamos y no nos van a dejar hacer determinadas cosas sencillamente porque sigue pesando más ese relato que el relato de un Ferrer. Ferrer fue uno de los astrónomos fundamentales para que se escribiera la mecánica celeste de Laplace. Laplace es muy recordado, los franceses son muy hábiles también, como los anglosajones, para ponderar a sus figuras señeras en ciencia, y nosotros, ya digo, Laplace es muy conocido. Cualquier libro de astronomía divulgativa, anglosajón o francés, recuerda a Laplace y su mecánica celeste. Pero ahí se recuerda que los cálculos de ese neoyorquino, que durante 11 años fue neoyorquino, gaditano también, pasaitarra, guipuzcoano, vasco, donostiarra evidentemente, porque los vínculos de la gente de Cádiz con Donosti pues eran estrechísimos, y los de Pasajes ya ni hablamos. Todas las familias pudientes, como era el caso de los Ferrer, tenían propiedades tanto en Pasajes como en Donosti, como el caso de Gaztañeta que he dicho antes. No somos capaces de concatenar. Ese señor es producto de una sociedad, y una sociedad avanzada. Él crea una serie de cálculos astronómicos, y esos cálculos astronómicos, como reconoce Laplace, son fundamentales para la mecánica celeste. Con la mecánica celeste se lanzan hoy satélites como ingenio al espacio, o se intenta crear escudos solares como el que pretenden los chinos decir que van a poner para crear una fuente de energía ilimitada en la Tierra. Eso es gracias a este señor. Y eso es todo parte no de una casualidad, no de un rayo en la oscuridad de la historia. Es una sociedad que era capaz de generar todo eso. Pero de nada sirve si el relato es ese y nos olvidamos, por ejemplo, de que existía un cuerpo de ingenieros. Pedro Manuel de Ugarte Mendía, que fue el reconstructor de la ciudad después de la debacle a la que le someten las fuerzas anglo-portuguesas en 1813, el 31 de agosto, después del asalto, pues ya saben la debacle que hay, ¿no? Que se le va la mano a los oficiales, a muchos de ellos, y aquello se convierte, pues eso, en un caos, y hay de todo, violaciones, asesinatos, robos, y encima se quema la ciudad, para gran alegría de Wellington. Lo de gran alegría dicho irónicamente, porque claro, ¿dónde se iba a meter él si había un contraataque francés y estaba destruida la principal plaza fuerte de Guipúzcoa? Bueno,
misterios sin resolver de la historia, pero ahí quedan, ¿no? Si no hubiera sido por ingenieros como Pedro Manuel de Ugarte Mendía, era oficial de línea y aparte de eso era arquitecto y hizo funciones de ingeniero militar, como estos que tenemos ahí, con su uniforme de 1810-1812. Ese es el uniforme que llevaba el ingeniero español de los ejércitos patriotas a principios del siglo XIX, en la época de las guerras napoleónicas. Si no llega a ser por Pedro Manuel de Ugarte Mendía, el hombre que reconstruye San Sebastián, Wellington difícilmente hubiera podido sacar su tren de bagaje del puerto de Pasajes, de donde es natal Ferrer. Entonces todas estas cosas las ignoramos, no las sabemos. Wellington tiene una figura en la historia, tiene una presencia en la historia señera, es muy importante, se le destaca muchísimo, pero claro, ¿dónde están los Ferrer? ¿Dónde están los ingenieros españoles? ¿Dónde están los oficiales de carrera que evitan que en 1812 sea machacado su ejército y sea Napoleón quien gane la guerra y no haya un Waterloo, tal y como lo conocemos? Pues así todo. Al final, la historia de la ciencia, de la técnica, la historia política, la historia militar, todo eso está concatenado. El país o la comunidad que es capaz de crear un discurso coherente y proyectarlo y decir, aquí estamos nosotros, Orguiragú, como dice el mundo rural vasco, aquí estamos nosotros, ese grito de desafío. Si no somos capaces de dar ese grito de desafío, mal asunto, ya voy llegando al final. Podemos tener un futuro brillante, cual es el del Parque Tecnológico de Miramón, o podemos tener un futuro pues bastante malo, porque nos están vendiendo, esa imagen es de Italia, pero podría ser España, que nos convertamos en Rickson Wallace, ¿no? O sea, ahora se nos está vendiendo una propaganda que es la de va a haber una transferencia de riqueza. Anda, ¿y eso por qué? Pues no sé por qué, ¿no? Entonces nos están convenciendo pues que no se dedique usted a la ingeniería, ni a la historia, ni a ningún saber. Usted dedíquese a pasear turistas y todo eso, ¿no? Vuelvo al final, al principio de la conferencia, a la ciencia ficción. Ahí tenemos un esquema de la ucronia. La ucronia es la historia posible que no ha sido o que podría ser. Una ucronia negativa, una ucronia positiva, y hay un momento en el que hay un punto jumbar o yombar, como dicen los puristas. El punto jumbar está indicado en el esquema, es la historia, es lineal, avanza, y hay un momento en el que hay un acontecimiento de divergente, que nos puede llevar hacia un futuro o hacia otro. Un futuro que podría ser espantoso, como se ve en esa foto en la cual son los nazis los que ponen la bandera en la luna, ponen su esvástica y encima les saludan un brazo en alto, ¿no? Pues bueno, estamos ahora mismo en un punto jumbar hoy día, en este año en el que se cumplen los 150 años de las grandes esperanzas de los fundadores del Ateneo, de los ateneístas. ¿Está en nuestras manos decidir o no? Vale, ya llego al final. Ojo con los cantos de sirena, ese grabado ruso, por cierto. Los cantos de sirena son, pues eso, por ejemplo, va a haber una transferencia de riqueza de Oriente a Occidente. ¿Por qué? Porque lo ha dicho algún futurólogo, quizás, como Schipke, que está escrito en 1975, ese libro, Futuro. Muchos de estos libros están indigestando a gente que tiene acceso a muchos manojos de micrófonos. Yo estoy oyendo auténticas imbecilidades hoy día, imbecilidades peligrosísimas, porque ¿para qué hemos hecho esa inversión? ¿Para qué llevamos 150 años intentando proyectar la ciencia, la cultura, etcétera, etcétera, tal y como el Ateneo quería hace 150 años? Para crear ese parque tecnológico y que no sirva de nada, porque 4 enajenados han leído libros de futurólogos como Schipke. Dice cosas muy sensatas, otras no son tan sensatas. Se habla de la superpoblación. Ese libro está escrito en 1975. Y dice que el futuro va a ser de 15.000 millones, que la Tierra está superpoblada. Yo no sé si han estado en la España despoblada. Yo sí he estado y he trabajado allí, precisamente por el tema napoleónico, con el gobierno de Cantabria. Lo que dice Schipke en ese libro, Futuro, que lo publicó aquí en 1975 el Círculo de Lectores, viene a decir que hoy mismo tendríamos un problema de superpoblación y que no habría bastante tierra para abastecer. En el distrito rural donde yo he trabajado, y tengo casa, por cierto, para poder trabajar allí, claro, evidentemente, no voy a ir a una tienda de campaña. Bueno, yo he visto cosechar 3-4 veces desde agosto. Hay extensiones inmensas y eso que es una zona todavía no deforestada, no es la Castilla de los trigales, de los grandes trigales, que fue arrasada en la Edad Media para crear esos grandes campos de pan llevar. Está cerca. Yo estoy hablando de una zona donde están los mayores robledales de España, que sería más o menos como sería Castilla en la Edad Media. Yo
Yo ya he visto trabajar con maquinaria prácticamente entre agosto y diciembre, o sea que se producen varias cosechas en esos terrenos de cultivo. La densidad de habitantes es, les voy a decir, más o menos, en el distrito municipal en el que yo estoy, somos 2 vecinos normalmente. Esa es la superpoblación que hay ahí. Ojo con los futurólogos, ojo con los que nos vienen con cantos de sirena o con visiones excesivamente optimistas o excesivamente pesimistas sobre el futuro. Cuidado, el historiador siempre se pregunta quién está diciendo esto y por qué lo está diciendo. A China nos la venden como una gran potencia. Bien. Recuerdo lo que ocurrió el 16 de junio de 2020. Intentaron atacar la frontera india, el ejército indio le cayó encima al ejército chino y tuvieron que salir corriendo y no pararon porque se metieron varios oficiales de por medio para hablar con los oficiales indios y decir no, que era broma. Y los oficiales indios dijeron, ojo con China porque está vendiendo que es una potencia militar y no lo es. Cuidado con los cantos de sirena, cuidado con la gente a la que le han metido en la cabeza 4 historias como la del libro este de futuro, porque toda esa inversión, eso es producto de que un grupo de donostiarras en el siglo XIX se reunió en instituciones como el Ateneo, por ejemplo, y creyó que iba a haber un futuro y que en ese futuro nosotros teníamos un lugar. Cuidado con los futurólogos, hay que hacerles el caso justo, hay que asimilar nosotros el discurso, controlar el discurso, debe ser un discurso integral como el que se hace en las universidades norteamericanas, en las cuales se les enseña a los futuros líderes del futuro, valga la redundancia, tanto historia como ingeniería, como matemáticas, como ciencias biológicas, etcétera, etcétera. Aprenden un poco de todo. Luego igual se dedicarán a ser CEOs de una empresa tecnológica, pero han aprendido todo. Y la historia es uno de los conocimientos esenciales. Por lo que digo, por los cantos de sirena. A un CEO norteamericano es mucho más difícil meterle un canto de sirena. Y ya no hablemos de los asiáticos. Eso es porque ellos controlan ese discurso y sus inversiones en tecnología, en ese futuro que será tecnológico probablemente, no son vanas. Cuidado, no vaya a ser que se nos convierta el parque tecnológico en un fiasco, en un juguete roto para el año 2112. Por supuesto hay muchos más factores, el futuro podría ser distinto, qué futuro político nos aguarda, qué tipo de sociedades. Yo les hago una profecía, y no como las de Shipke en futuro, sino basada precisamente en la observación del pasado. Comentaba con Ángel, un día que me lo encontré por la calle, de algo que le hizo mucha gracia, le dije, cuidado con el carlismo mecanizado, es decir, cuidado con la Edad Media mecanizada. Hay gente que sueña con mantener una especie de despotismo asiático y al mismo tiempo mantener sociedades que crezcan económicamente solamente a través de una cosa, la técnica. Esas 3 cosechas o 4 cosechas que se hacen en esta zona completamente despoblada de España, que hay cantidad de zonas despobladas en España dedicadas a una explotación agrícola intensiva que da alimento para muchísima más gente de la que hay en España, emigrantes no deseados incluidos, todo eso es gracias a la técnica. Bueno, pues toda esta cuestión hay que saber dominarla, hay que saber conocer el pasado para que nuestros logros en el presente tengan algún sentido y vayan a alguna parte y no se conviertan en un juguete roto. Y desde luego, en política, si se quiere el avance técnico, piensen lo que fue la Francia de la Ilustración. En apenas 2-3 décadas, esa Francia ilustrada estaba reclamando una sociedad políticamente abierta. Cuidado otra vez con los futurólogos, y con los que hablan de que sería posible el carlismo mecanizado, la Edad Media mecanizada. No es posible una cosa con la otra. Tienen que ser sociedades políticamente abiertas las que crean la técnica. No, es como los teoremas en matemáticas o las ecuaciones. El orden de los factores sí altera el producto, no se pueden poner unos factores y quitar otros, porque al final no sale. Si queremos tecnología, si queremos avance, el avance al final va a ser crear mayor riqueza, crear mayor cultura, porque si no, no va a haber avance técnico. Entonces nos vamos a quedar efectivamente en la Edad Media sin más, no en la Edad Media mecanizada, ni en el carlismo mecanizado. Son cosas antitéticas. Así que cuidado con la futurología y sobre todo apoyémonos mucho en la historia, porque claro, aquí nos planteamos, bueno, pero ¿qué influencia puede tener este San Sebastián, este pequeño San Sebastián nuestro, aun y todo con la buena voluntad de estos señores que crearon el Ateneo hace 150 años, qué poder, qué influencia puede tener en ese mundo tan revuelto que vemos en la televisión? Pues en la televisión o en la red de redes, en internet, ¿no? Aunque allí llegan las cosas más ponderadas, esa es la verdad, porque la televisión últimamente parece que ha perdido el juicio. Esa es mi impresión, yo la veo bastante poco.
Pues bueno, pues de la historia se puede aprender. He puesto la imagen de los cazadores de mamuts del Paleolítico, no por hacer ninguna butad ni ningún chiste final, sino sencillamente porque, fíjense, lo que era su fuente de subsistencia, ese gran mastodonte. El ser humano no es nada al lado de esos mastodontes, y menos al lado de una manada de mastodontes. Sin embargo, ellos, uniéndose y aplicando una serie de técnicas, tenían un objetivo claro, que era capturar el mamut, su piel, sus huesos, sus defensas, su marfil y su carne, sobre todo, para poder alimentar al grupo humano. Ellos, unos, iban detrás con fuego para espantar al animal, lo aislaban, lo llevaban hacia una zona de ciénaga, lo hundían en la ciénaga y allí ya lo podían atacar a placer, desangrarlo y hacerse con esa fuente de alimentación para que sobreviviera la comunidad. Es una idea técnica. La unión hace la fuerza, ese es el tema, eso es lo que nos tenemos que fijar. A la hora de preparar a nuestros líderes científicos, económicos, políticos, etcétera, etcétera, como ven, creo que es muy importante la historia, saber de dónde venimos, por qué venimos de ahí y a dónde queríamos ir, ¿no? Es importante ahora, en estas conferencias que está haciendo el Ateneo, muy apropiadamente, me pareció cuando me lanzaron el envite de que hablase del futuro desde el pasado, yo que soy historiador, creo que lo tenía que enfocar por este camino, ¿no? Quedan abiertas muchas incógnitas, quedan abiertas muchas variables, muchos puntos jumbar, podríamos ir para un lado, podríamos ir para otro, pero creo que es importante pues, que no disparen al historiador, ni le tiren piedras, ni le pregunten a ver si vive de esto. Ayúdenle, manténganlo, potencienlo, unan los esfuerzos de los científicos que están en el Parque Tecnológico de Miramón con los del historiador. Es importante que estemos los científicos sociales junto a los científicos técnicos, por así decir, para que ellos sepan por qué tienen que hacer las cosas, para qué se hacen las cosas, porque no tiene ningún sentido hacer las cosas sin saber para qué, a qué futuro vamos. Es una especie como de imitación, ¿no? Decir, vamos a hacer lo que hacen los anglosajones. ¿Por qué? No sé, porque lo hacen ellos. Hagámoslo porque tuvimos un Antonio de Gastañeta, porque tuvimos ingenieros militares como Pedro Manuel de Ugarte Mendía, que tuvieron más importancia en la historia de las guerras napoleónicas de lo que creemos. Hagámoslo porque uno de nuestros astrónomos, José Joaquín de Ferrer y Cafranga, fue capital para crear el libro de astronomía gracias al cual hoy es posible la navegación satelital, la navegación espacial. Hagámoslo por eso. Y eso, claro, lo tenemos que hacer los historiadores. Y bueno, pues esta es la conferencia y espero no haber aburrido y espero que si hay debate, pues aquí estoy para oír y para responder. Y nada más por mi parte. Muchas gracias al Ateneo una vez más. Bueno, pues vamos a continuar 5 minutos, que es lo que tenemos aproximadamente. Vaya. Y entonces, si quiere alguien hacer una pregunta, porque la verdad es que nos ha dado mucho que pensar, entiendo, por lo menos supongo que a muchos de ustedes, y bueno, pues habría para mucho más, pero a ver, ¿alguna pregunta, algo que pueda, o alguna consideración, aunque no sea una pregunta concreta? Parece que se ha quedado atónito el público ante el relato tan extraño. Además, con la última, en fin, con la última parte, ¿no? Pues creo que a lo mejor es que les ha empezado a dar todo vueltas en la cabeza y claro, es difícil escoger cuando no hay tiempo ya prácticamente, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues entonces yo lo que les recomiendo es que le den vueltas a la conferencia que nos ha impartido Carlos Rilova, porque creo que no es solamente, no es ya ni el futuro ni el pasado nada más, es que es todo, es lo que nosotros como personas pues tenemos que ir pensando, ¿no? Para nosotros y para otros, ¿no? Sobre todo lo digo desde una edad avanzada, vamos a llamarla. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Con esto termina el ciclo, que hablábamos del ayer, hoy y mañana sobre la cultura aquí, entre nosotros. Y bueno, todavía el lunes tendremos otra conferencia que trata de un tema muy concreto, que es el de los puentes de San Sebastián, su pasado y quizá también su futuro, ¿no? Porque esa es la otra. Hay algunos presentes, los últimos, y quién sabe cómo va a ser el futuro, pero probablemente también habrá alguna indicación sobre eso.
muchísimas gracias y hasta el lunes a todos aquellos que quieran estar con nosotros. Y muchas gracias al conferenciante.